10 de la mañana, 39 minutos, seguimos acá en Ahí Vamos, los vamos a acompañar hasta las 12 del mediodía y ahora nos vamos a meter de lleno en una información que realmente nos llamó muchísimo la atención, es un número que resalta porque aseguran que faltan 24.000 aulas para garantizar la cobertura en las salas de 3, 4 y 5 años. Vamos a hablar sobre este tema con Gabriela Feilstein, que ella es doctora en educación y docente de UBA. Buen día, Gabriela. Mónica Farabelli y Rodrigo Peruso te saludan. Hola, ¿qué tal? Buen día, Mónica y Rodrigo, gracias. Bueno, gracias a vos por atendernos y contarnos, nos llamó muchísimo la atención este número, 24.000 aulas hacen falta para garantizar la educación de los más chicos. Bueno, así parece, tal como sostiene el informe. Yo no he participado de la elaboración del informe, yo soy especialista en el tema, pero bueno, también me ha sorprendido el número. Al mismo tiempo también me sorprendió gratamente que también se han construido muchas en los últimos años, digamos, ¿no? De todas maneras, creo que es importante puntualizar que además de construir aulas, tenemos que tener presente qué vamos a hacer adentro de las aulas de jardín de infantes, ¿sí? Porque los estudios muestran que se trata de garantizar no solamente el acceso al jardín de infantes, sino también la calidad. Y en ese punto hay que señalar que están faltando docentes y estamos, digamos, y está faltando una política importante de sostenimiento y cualificación de la docencia. Sobre todo me refiero no solamente a las salas de 3, 4 y 5, sino a las de 0 a 3, en donde la oferta es todavía muchísimo más escasa y muy fragmentada también. Esto significa que los servicios de jardín maternal, lo que habitualmente llamamos jardín maternal, que es de la educación y el cuidado de 0 a 3 años, no solamente está gestionado a través de los ministerios de educación, sino en muchos casos también a través de ministerios de salud, de desarrollo social, o incluso desde las propias organizaciones laborales. Claro, Gabriela, pero estas salas de 0 a 3, prácticamente, o sea, acá en Gualeguaychú sobre todo y en un montón de lugares, funcionan como un comercio, digo, son habilitadas como un comercio, las chicas trabajan como monotributistas, le pagan 2 pesos, están en negro. Mónica. Claro, a eso me refiero entonces con qué pasa dentro de las salas, digamos, ¿no? A eso me refería justamente, tenemos una falta de políticas públicas orientadas a cualificar y a mejorar la calidad, no solo a garantizar el acceso, a garantizar que haya salas de 0 a 3, sino a garantizar la calidad de lo que pasa ahí adentro, justamente por lo que vos decís, que la reglamentación actualmente habilita que vos abras un jardín maternal con personal para el que no garantizás condiciones laborales que corresponden a otros niveles, digamos, ni siquiera similares al de otros niveles educativos que tampoco son buenísimos, ¿no? Sí, es preocupante, digo, porque aparte son chicas que, por ejemplo, son profesionales, estudiaron igual que todas, pero al no entrar como todavía en el circuito de lo que es la educación estatal, porque no tienen puntaje para ir a un concurso docente, por ejemplo, terminan entrando en este circuito de las salas de 0 a 3. Realmente por ahí ellas tienen todas las ganas de laburar o dan la educación de calidad, pero también si están tan mal pagas, digo, ¿cuál es la continuidad laboral que pueden llegar a tener? Los chicos también que por ahí cambian de ceño 2 o 3 veces en el año, digo, todo esto termina impactando en el nivel de la educación. Sí, claro, conocés muy bien la situación, Mónica, así es lo que estás relatando, o sea, la rotación enorme del personal, y que el personal, bueno, cuando puede se va a otras instituciones en donde le garantizan mejores condiciones laborales. Entonces, de esto no tienen la culpa, digamos, las maestras o maestros, sino que no haya una reglamentación que obligue a que esas instituciones garanticen iguales condiciones laborales que en otro tipo de puestos laborales, ¿sí? Sin duda. Entonces, ahí tenemos un problemón que más allá de que construyamos las salas, si no resolvemos esa cuestión de la reglamentación del personal de 0 a 3, por más que construyamos las aulas, lo que va a pasar ahí adentro no va a ser de calidad, porque la cualificación del personal es realmente el factor clave
que tiene que ver con la calidad de la educación. Cuando digo cualificación me refiero a exigir la formación, pero también garantizar condiciones laborales equivalentes y cada vez mejores, por supuesto, porque incluso decir equivalentes a otros niveles educativos tampoco son buenas. O sea, estamos teniendo una especie de emergencia docente en todos los niveles educativos. Cada vez menos gente elige la docencia. Podríamos preguntarnos por qué, digamos, ¿no? Creo que la respuesta es a todas luces obvia, ¿no? No solamente los salarios son bajos, sino que hay un, digamos, todo lo que es la dedicación a primera infancia. Veía el otro día en el diario una nota también de que hay una crisis de la pediatría, entonces todas las profesionales que se dedican a primera infancia están mermando, pero en el campo de la docencia, además de los salarios bajos, a veces tenemos que lidiar con situaciones de enfrentamiento con las familias que no le hacen bien a nadie, ¿no? Y donde el Estado pocas veces se pone en defensa de las y los docentes que son acusados por las familias, ¿no? Está lleno, o sea, están proliferando cada vez más denuncias falsas contra docentes. Qué peligroso eso, ¿no es cierto? Claro que sí. Porque pone, digo, en jaque hasta la credibilidad del sostén del aula. Sin duda. ¿Y cuál es la realidad de esos docentes en la sala de 3, 4 y 5 años? Tengo entendido que a partir de los 4 años es obligatorio, no de los 3. Eso quizás ya está más regulado por el Estado, pero bueno, en general, ¿cómo es esa situación de los docentes y también cómo es esta situación que marcás vos de un docente que ya es muy cuestionado también en sus formas por los padres, que lógicamente cada uno tiene una visión distinta de cómo se debería abordar un problema con un chico, en este caso los padres, ¿no? Con su hijo, y del otro lado hay un docente que tiene una manera, tiene una forma de dar clases y que muchas veces esa manera de criar, si se quiere, se contradice, ¿no? Contra lo de distintos padres. Mira, por un lado, en la primera parte de tu pregunta, sí, sin duda, para las salas que están contempladas dentro de lo que es la educación básica, la regulación es diferente, están, digamos, porque si... A ver, la regulación es diferente, ¿por qué? Porque no puede cualquiera abrir una sala de 4 años. Para abrir una sala de 4 años tenés que ser un jardín de infantes incorporado al sistema educativo, ¿sí? Entonces, en cambio, para abrir una sala de 2, un jardín maternal, no tenés que estar incorporado al sistema educativo, ¿se entiende? No, entonces, es un comercio, es como un comercio. Sí, ponele que alguien pueda decir que algunas escuelas privadas también comercian, lo que sea, pero al estar incorporadas al sistema educativo, tienen que seguir la reglamentación del sistema educativo. Los jardines maternales, como pueden abrirse por fuera del sistema educativo, lo cual a lo mejor está bien, porque por ahí está bien que, por ahí no, creo que está bien que en una organización laboral haya un jardín maternal, ¿sí? Eso no está mal. ¿Para qué? Para poder promover una crianza conjunta entre la institución y la familia. O sea, si vos tenés un bebé o una bebé de 9 meses, de 1 año y medio, está bueno que puedas llevar a tu bebé al jardín maternal de tu espacio laboral, ¿sí? La cuestión es que si tu organización laboral pone el jardín maternal, ese jardín maternal no está regulado, no está alcanzado por la misma regulación que el jardín maternal que está dentro de un jardín de infantes incluido en el sistema educativo. ¿Se entiende? Sí. Entonces, por eso en las salas de 4 y 5 esto no ocurre, porque las salas de 4 y 5 y desde 3 en adelante están dentro de instituciones incorporadas al sistema educativo. Esa es una primera cuestión. La otra parte de tu pregunta, que tiene que ver con el cuestionamiento a la figura docente, es algo que quienes nos dedicamos a educación venimos registrando incluso a través de estudios históricos, ¿no? O sea, hasta la década del 50, 60, la figura del docente era una figura no cuestionada. La figura docente era una figura no cuestionada desde ningún punto de vista y gozaban de una reconocimiento social muy importante. Distintos factores que no vamos a detallar acá porque la historia de la educación los viene trabajando, digamos, fueron generando esta situación como de cuestionamiento y de una suerte de desvalorización, podríamos decir, del rol docente.
son diferentes factores que, digamos, que no hay uno solo. La cuestión es que estamos en este punto y en relación con lo que decías de las familias, sí estamos registrando ya en los últimos años esta forma de enfrentamiento, sobre todo a partir además de algo muy importante, que es la cada vez mayor importancia que adquieren los derechos de las infancias y el rol de las escuelas en denunciar situaciones de abuso y de maltrato, que en el 99% de los casos se dan en el seno de las familias. Cuando las escuelas intervienen, las familias toman represalias haciendo denuncias falsas contra sus docentes. Claro, o sea, impresionante. Entonces, es impresionante. Y ahí, bueno, yo que soy de Ciudad de Buenos Aires, pasó hace poco en un jardín de infantes y además con un mal manejo por parte de la policía, del juzgado, porque entró la policía al jardín de infantes, con los chicos ahí en el medio, o sea, eso es una locura, un espanto, digamos, sí. ¿no? Y además, bueno, no hay un resguardo para esas docentes, que entonces, ¿qué van a hacer las docentes la próxima vez? ¿Van a denunciar una situación de abuso, de maltrato familiar? Y van a dejar de hacerlo. ¿Y quiénes pierden? Los chicos y chicas. Sí, hay que dejar en claro esto, que más allá estamos hablando de la cuestión, por ejemplo, laboral de los docentes, la cuestión edilicia también en la que puedan llegar a trabajar y ser contenidos los chicos. Lo más importante acá también es la educación que se le da a los chicos, si es una educación de calidad, si realmente hay una contención real en esos espacios, digo, no perder el foco de vista en eso puntualmente. Así es. Así es. Gabriela, ¿le encontrás una posible solución a esto? ¿Has escuchado a los candidatos o a los precandidatos a la presidencia hablar del tema? ¿Está en agenda o no está en agenda? Mira, a ver, vos me haces dos preguntas. Una posible solución, bueno, en realidad, un poco en lo que dije, las soluciones pasan por las políticas públicas que reconozcan esta situación. Y bueno, y yo soy optimista en general, como que el tema se está instalando, ¿no? El tema está adquiriendo una mayor visibilidad y en ese sentido, bueno, pienso que la verdad no leí las agendas de los diferentes candidatos. De todas maneras, en términos generales, si un tema está en agenda, los candidatos lo toman, digamos. Nadie diría, no voy a ocuparme del tema, ¿no? Ahora, yo tampoco puedo decir quién efectivamente lo va a hacer. Pero bueno, el tema está tomando un poco más de relevancia. De hecho, con una colega, yo pertenezco a la Organización Mundial de la Educación Preescolar, cuya presidenta mundial es una argentina, Mercedes Mayor Lasalle, con quien el año pasado publicamos un libro sobre estos temas, educación y cuidado en la primera infancia, y la verdad que tuvo una repercusión muy importante, y lo interesante es que está pensado no solamente para docentes, y acá voy al punto, sino también para dirigentes políticos y dirigentes empresariales que estén interesados por el tema, y estamos teniendo una repercusión muy importante, digamos, ¿no? En el sentido de un mayor interés por parte de cuadros medios de la política por el tema de primera infancia. Así que en ese sentido, bueno, soy optimista, no puedo, digamos, y las soluciones pasan por pensar políticas públicas creativas y que aborden esta problemática como se merece, ¿no? Sí, que muchos padres también entiendan que realmente en las salas de primera infancia no son para que los chicos vayan a jugar o para que nosotros podamos venir a trabajar tranquilos, sino que es parte de la educación también y darle la importancia que esto requiere. Por supuesto. Y igual, mira, yo que trabajo mucho en capacitación docente, acuerdo con vos en que padres y madres tienen que entender eso, pero sobre todo quienes tenemos que cambiar nuestra manera también a veces somos los y las docentes, porque a veces también pasa que los y las docentes no quieren tener que explicarle esto a las mamás y papás. Esto que vos, Mónica, que estás diciendo, a vos te lo han explicado y se ve que te lo explicaron bien, ¿sí? O sea, vos no sos docente por lo que me imagino, no. Pero te lo explicaron, entonces has sido, seguramente has entrado en contacto con buenas o buenos docentes de nivel inicial que te han podido transmitir eso, pero en algunos casos no ocurre y se genera por ahí a veces desde la propia institución una desconfianza hacia las familias en lugar de integrar a las familias, ¿no? Eso es una cosa que abordamos también mucho en el libro, ¿no? Cómo trabajar con las familias para generar esta confianza y para generar esta base para el trabajo en conjunto, porque
por ahí, bueno, puede ocurrir que una mamá o un papá no sabe y va con miedo y va con desconfianza a la institución. Lo mismo que puede ocurrir que vayas con desconfianza a un médico o una médica. ¿Y quién tiene que ayudarte a tener esa confianza? Bueno, son los y las profesionales que están ahí para construir esa confianza, poder buscar las mejores maneras de trabajar con las familias y sobre todo con las familias difíciles, ¿no? Hay familias difíciles, realmente las hay, pero frente a esas, como docentes, tenemos que buscar las mejores herramientas para acercarnos, para integrar a esas familias. Bueno, y esas herramientas se pueden construir, digamos, ¿no? La pedagogía viene trabajando mucho y es posible construir, hay muchísimas excelentes experiencias, eso también soy optimista. Hay muy buenas experiencias en jardines maternales y en jardines infantes. De hecho, el nivel inicial es el nivel más innovador del sistema educativo desde siempre, digamos, el nivel en donde las innovaciones permean muy rápidamente y donde se ensayan alternativas muy interesantes y en ese sentido está a veces a la cabeza de otros niveles educativos. Sí, Gabriela, es hermoso ver la creatividad que se lleva a las aulas para enseñar diferentes temáticas. Por ejemplo, no sé, tengo una hija que tiene 3 años y, por ejemplo, empezaron a hablar de los animalitos, de los insectos, de las hormigas, de los caracoles, y bueno, y toda la exploración que generan, pero después pasan a un primer grado donde los sientan en un pupitre mirando para adelante, de rectos, mirando el pizarrón, digo, ese cambio también debe ser muy fuerte para los chicos. Y sí, es fuerte, es fuerte. También encontramos escuelas que están adoptando en los primeros grados, en el primer ciclo, modalidades que no sean tan rígidas, por supuesto, y eso también está bueno, ¿no? Más allá de que a la larga está bueno que la escuela nos enseñe a estar quietos y sentados, porque en algún momento lo vamos a necesitar para nuestra vida adulta. Seguro. Pero sin duda, o sea, no se trata de que estés en la secundaria y no te enseñen también a comportarte, por supuesto, pero lo que vos decís es totalmente cierto. Y de verdad, muchísimas escuelas primarias van incorporando, pero falta seguir haciéndolo, modalidades, sobre todo para el primer ciclo, que no hagan un corte tan abrupto, ¿no?, con el jardín de infantes. Claro, que sea un poquito más innovador, tal vez los primeros años de la primaria. Sí. Pero lo que sí también quiero rescatar, que muestra el informe de Argentinos por la Educación, es que lo que también está cada vez más teniendo repercusión es el valor que tiene la asistencia al jardín de infantes. Ese informe muestra un montón de estudios que, digamos, longitudinales, o sea, estudios que llevan 20 o 30 años, que muestra que la gente que asistió al jardín de infantes es gente a la que le fue mejor laboralmente, o sea, le fue mejor en la escuela primaria, le fue mejor en la escuela secundaria y le fue mejor laboralmente. Incluso hay estudios que muestran que cuando hay inversión política en primera infancia, 20 años después hay menos criminalidad, hay menos desocupación, hay menos violencia. Entonces, los efectos a largo plazo que tiene el jardín, digamos, la asistencia a todo el nivel inicial, desde primera infancia en adelante, son efectos que no solo repercuten sobre esa persona, ¿sí?, sino sobre la sociedad. Entonces, si estamos pensando en construir mejores sociedades para dentro de 20 o 30 años, tenemos que poner el acento en la primera infancia. O sea, no solamente porque es el derecho de esos, a ver, primero y principalmente porque es el derecho de esos niños y niñas que no pueden cortar calles, que no pueden hacer manifestaciones porque son bebés, y entonces de sus derechos tenemos que encargarnos los y las adultas, digamos. Seguro. Las personas adultas tenemos que encargarnos de que se cumplan esos derechos de niños y niñas que no pueden expresar sus necesidades o que no lo pueden expresar de una manera que lo entendamos, porque expresarlo lo expresan, lo que los adultos no sabemos entenderlo, ¿no? Sí. Así que decía eso, ¿no?, que no es solamente el desarrollo personal de cada una de esas personas, sino también el desarrollo social. Gabriela, muy interesante conversar con vos, te agradezco mucho tu tiempo. Muchísimas gracias a ustedes. Un abrazo grande. Ahí pasaba Gabriela Feierstein, ella es doctora en educación, docente de la UBA, es autora de Educación y Cuidado en la Primera Infancia y, bueno, la necesidad de empezar a pensar estos espacios tan importantes para los chicos, tan importantes para toda la sociedad, como decía ella, porque realmente decía, si un gobierno, un Estado invierte en la primera infancia, luego esto se ve 20 años después en la baja de la criminalidad, así que imagínense si será
Es que importante sí, es una pensar en ecuación esto. lógica, ¿no? Niños que están dentro de un sistema, contenidos, y no por fuera a la buena de Dios, ¿no? Los Ujú. creyentes a la buena de la suerte de lo que puede ocurrir. Lógicamente que alarma la cantidad, ¿no? De aulas en primera infancia, 24.000 a nivel nacional, la gran mayoría obviamente nucleada en Buenos Aires y provincia de Buenos Aires, pero alarma sin duda ese número porque son ni más ni menos que niños, niñas que no van a acceder a un jardín de Sí, infantes. y los gremios docentes tienen que poner esto en agenda. La cantidad de maestras jardineras que están trabajando hoy en salas de 0 a 3 años de manera comercial, trabajando muchas veces en negro o con suerte como monotributista, cobrando 2 mangos y realmente y estando a cargo de nuestros hijos y de la educación de nuestros hijos, también los gremios docentes tienen que poner esto en agenda porque son mujeres y hombres que están trabajando de manera muy, muy desprotegida.